fisiología de altura. Vamos a hablar de hechos históricos, atmósfera, genética, aclimatación, adaptación y deterioro de la altura. En hechos históricos vamos a ver que 300 años antes de Cristo se da la primera evidencia que es una cefalea de montaña. En 1590 se publica por primera vez Historia Natural y Moral de las Indias en Perú. En 1644 se descubre el barómetro de mercurio por Torricelli. Ahora, en 1783 se dan los globos aerostáticos, que fue inventado por Montgolfier. En 1878 se descubre la presión barométrica por Paul Beret. Y en 1921-1922 se funda el Centro de Estudio en Expedición en Cerro de Pasco por Joseph Barcroft. En el 2010 se da el primer cambio genético en tibetanos en las etnias Han y se descubre el gen EPAS1. En la atmósfera vamos a ver que se va a dar un efecto patológico denominado hipoxia, el cual nos va a dar efectos de radiación ionizante, frío extremo, deshidratación. La caída de presión va a ser inocua, pero decrece de forma no lineal debido a cambios tanto de volumen y de atmósfera. El ICA es un modelo atmosférico de condiciones atmosféricas estables, va a estar medidos por milímetros de mercurio. Vamos a ver que la presión barométrica de la atmósfera va a depender de lo que es la latitud, al menos entre 6 a 16 kilómetros sobre la Tierra. La presión barométrica de la atmósfera también va a depender de las estaciones y vamos a ver que vamos a tener mayor presión en los meses de junio, julio, agosto. La diferencia entre el modelo ICAO y el modelo atmosférico moderno es que el modelo atmosférico es quien mejor correlaciona la verdadera presión barométrica de cada zona según su latitud. En el Perú tenemos una latitud que va de 8 a 9, entonces nuestra presión estaría por 450, lo cual va a depender tanto del volumen y de la temperatura. Hay que recordar que la presión de oxígeno inspirado va a depender tanto de la presión del vapor de agua de la vía aérea, que en este caso cuyo valor es 47, pero este está tomado a 37 grados Celsius, y la presión barométrica. La temperatura baja 1 grado por cada 150 metros de ascenso de la latitud. Vamos a tener lo que es un ozono contaminante, el cual nos va a lesionar la mucosa respiratoria. Este va a tener efectos tóxicos en el ser humano y en la vegetación. También la radiación solar nos va a dañar, ya que tenemos poca escasez de aire, y también por el reflejo del hielo que termina lesionando nuestra piel. En la genética vamos a ver hechos históricos, como que en 1998 se da el polimorfismo del gen ACE. En 1992 se descubre los TIP, que son factores transcripcionales de dos subunidades alfa y beta. Y en el 2010 vamos a tener la diferenciación genética entre tibetanos y chinos Han. La importancia del IF es que tenemos dos estados, una normoxia, que se oxida a través de la polihidroxilasa, lo une al factor HBl y hace una chaperona, y también una hipoxia en el cual no llega a unir. Las funciones del HIF1-alfa va a ser que va a inducir a la tirosina por la hidroxilasa del gen y una inducción de la eritropoyetina, entre otros. Haremos una comparación entre tibetanos y andinos. En los tibetanos vamos a ver que ellos tienen mayor consumo de oxígeno, va a tener menos vasoconstricción por la hipoxia en el pulmón, tienen menos hemoglobina, la saturación arterial del oxígeno es un circuito abierto. Cambia en los andinos, hay un estudio que hace una comparación entre quechuas y aymaras y se ve la presencia del gen EGLN1. Ahora, la aclimatación viene a ser una respuesta fisiológica frente a la hipoxia. Este va a depender tanto del grado y de la velocidad. Efectos de una exposición súbita, vamos a ver que de 0 a 1500 vamos a tener una alteración de la visión. De 1500 a 4500 vamos a ver que se va a dar una sensación de falta de aire al hacer ejercicio, y de 4500 a más van a presentar trastornos del sensorio y mareo. Cuando se va a presentar un aumento de la ventilación. Esta es una respuesta ventilatoria a la hipoxia, la famosa respuesta ventilatoria a la hipoxia. Se reduce la presión de oxígeno y se incrementa lo que es la presión del CO2. En la hipoxia hipobárica vamos a ver de primera intención que se va a dar incremento de la frecuencia cardíaca, luego una hiperventilación, luego una respuesta ventilatoria al CO2, una respuesta a la hemoglobina. Vamos a tener una mayor densidad capilar, una respuesta ventilatoria a la hipoxia pero de larga data, y a lo largo el pulmón se termina adaptando. En comparación del transporte del oxígeno en altura y al nivel del mar, vamos a ver que vamos a tener una caída de la presión barométrica de 380, y una persona a nivel del mar es de 760. Vamos a tener una caída de la presión arterial de oxígeno por mezcla de gases alveolares. En altura es menos porque ventila más y mete más oxígeno. También se da una caída por consumo de oxígeno tisular.
En altura es menor ya que tenemos mayor hemoglobina. En deterioro por altura son cambios negativos por una exposición prolongada a las alturas extremas. Los síntomas van a ser una pérdida de peso, letargo, deterioro cognitivo, anorexia, disminución de la presión arterial.